Hola chiquillas, hola chiquillos. Bueno, acá va el segundo compromiso que les hice el día de ayer, ya concretándolo. Acá les presento el primero de una serie de videos que voy a realizar, que van en, o sea, como objetivo tienen, va dirigida a la preparación para la prueba, ¿ya? Para la prueba de la próxima semana, que recuerden, es el próximo 6 de noviembre. Y todo esto va a tratar sobre las derivadas, que es el concepto que hemos visto en las últimas 4 semanas. Este primer video, como se está mostrando ahí, va a tratar de lo básico, de lo más sencillo, que les va a permitir entender el resto de los videos. Cómo derivar tanto la función potencia como la función exponencial. Para esto, eso sí, debemos tener claro que lo primero que todo es que si yo tengo una función cualquiera, que puede estar, por ejemplo, escrita como f de x, no se deben olvidar que la derivada se debe representar así, con f' de x. Esta coma que está en la parte superior va a indicar que estamos trabajando con la derivada de una función. Eso es lo primero. Ahora, una de las funciones más básicas, pero que aparecen bastante en todos estos ejercicios que tienen que ver con la derivada, corresponde a la llamada función potencia. La función potencia se refiere a esto, cuando tenemos simplemente la variable independiente, que puede ser x o puede ser otra letra, elevada a un exponente. Por ejemplo, puede ser x elevado a 3, x elevado a 8, t elevado a 10, a elevado a 20. Bien burdamente hablando, es cuando una letra está siendo elevada a un número. Ahora, ¿qué ocurre con su derivada? La regla que existe para la función potencia es lo que dice aquí. ¿Qué nos está dando a entender en palabras? Que el exponente que esté inicialmente va a bajar multiplicando y luego al mismo exponente se le va a restar 1. Esto entonces veámoslo con algunos ejemplos prácticos. Justamente aquí tenemos el primer caso, que es x elevado a 4, de aquí vamos a ampliarlo un poquito, x elevado a 4, x elevado a 9 y t elevado a 16. En todas hay que aplicar la misma regla, es decir, primero que todo, no olvidar que la derivada se representa así como f'. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla? El exponente que hay inicialmente va a bajar multiplicando y luego al mismo exponente se le resta 1. ¿Y qué es lo que haría aquí entonces? Como si a 4 le resto 1, nos queda simplemente 3. Por lo tanto, eso es la derivada. Ahí tenemos expresada la derivada, sin olvidar por si acaso que entre el 4 y la potencia hay una multiplicación involucrada. Aquí hacemos exactamente lo mismo. G' de x va a ser igual a lo siguiente. Como el exponente es 9, la regla nos dice, este exponente que es 9 baja multiplicando y ahora al mismo exponente le voy a restar 1. Y si a 9 le resto 1, me queda 8. Por lo tanto, la derivada me queda 9 por x elevado a 8. Finalmente acá, si aplicamos lo mismo, P' de t va a ser igual a lo siguiente. El exponente que es 16 lo bajo multiplicando y luego al mismo exponente le voy a restar 1. Y si a 16 le resto 1, nos queda 15. Por lo tanto, ahí está la derivada en estos tres primeros ejemplos. Espera, ahí sí, para que se alcance a ver en su totalidad. Ahora, ¿qué ocurre si nuestra potencia está siendo ya acompañada de un número? Por ejemplo, el primer caso, donde tenemos 8 por x elevado a 3. La regla dice lo siguiente. Primero que todo, seguimos con la notación de derivada. La regla va a decir lo siguiente. Este número que está inicialmente lo voy a mantener. Es decir, mantengo el 8 por. Y ahora aplico la regla. ¿Qué me dice la regla? Que el 3 baja multiplicando y luego al mismo 3 le restamos 1, quedando simplemente 2. ¿Qué habría que hacer finalmente? Estos números tendremos que multiplicarlos. Y simplemente con cálculo mental o con calculadora vamos a llegar a que finalmente la derivada es 24x cuadrado. Ahí está listo el procedimiento. Con el segundo ejemplo hacemos lo mismo. G' de x va a ser igual a... La regla me dice, este 10 lo mantengo, hay un por si acaso, implícito entre el 10 y la potencia, también mantengo ese por, ahora recién aplico la regla. El 7 bajaría multiplicando y luego al mismo exponente le resto 1 quedando 6. ¿Qué podemos hacer finalmente? Estos dos números, multiplicarlos, quedando finalmente 70x elevado a 6. Ahí está nuestra derivada.
Con el tercer ejemplo hacemos lo mismo. P' de t es igual a. No importa que el número sea negativo, la regla es igual. Es decir, mantenemos el menos 5, mantenemos el por, y ahora recién aplicamos la regla de la potencia que dice el 12 baja multiplicando, y luego al mismo exponente le restamos 1, quedando 11. Finalmente, ¿qué hacemos? La multiplicación, donde aquí surge la pequeña complejidad que estaríamos multiplicando por un negativo. Aquí entonces hay que fijarse que la respuesta final sería menos 60t elevado a 11. Y así tenemos, por lo tanto, estas nuevas derivadas ya realizadas. Entonces, a modo de resumen, aunque haya un número inicial multiplicando la potencia, ¿qué ocurre al momento de derivar? Mantengo este número, mantengo la multiplicación y la potencia la derivo con la regla de la función potencia. Solamente como para finalizar, hay una función muy particular que es la siguiente. Cuando tenemos simplemente x, eso de inmediato hay que dar a entender que su derivada es 1. O en otras palabras, si es que la función, por ejemplo, fuese f de t igual a simplemente t, ahí diré que su derivada es simplemente 1. En otras palabras, bien burdas, cuando haya una letra sola, una variable sola, no importa cuál sea la letra, su derivada es automáticamente 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir si la función es 6x? ¿Qué dice la regla? Al momento de derivar, mantengo el 6, mantengo el por, y el x, si lo derivo, viendo lo que se vio justamente ahora último, su derivada va a ser simplemente 1. ¿Qué me queda finalmente por hacer? Multiplicar, y 6 por 1 va a ser 6. Listo, esa es su derivada. O el segundo caso, P' de t, la regla que me dice, el menos 400 lo mantengo, y habría que derivar t, pero en base a lo que vimos justamente acá, su derivada es simplemente 1. Entonces, ¿qué nos queda finalmente por hacer? La multiplicación, dando entonces finalmente menos 400. Esto es lo que corresponde a la llamada función potencia, incorporando este caso particular donde, insisto, si está la letra sola, puede ser x o puede ser t u cualquier otra letra, automáticamente hay que decir que su derivada es 1. Dentro de estas funciones sencillas existe la función exponencial, donde esta es la más fácil de todas. Es la única cuya derivada es la misma, es decir, no importa si tenemos e elevado a x o si tenemos e elevado a t, su derivada es simplemente la misma, e elevado a t. Ahora, eso es solamente si tenemos e elevado a x o e elevado a t. En otras palabras, si el exponente es simplemente una variable. Porque si este exponente está acompañado de un número, ahí hay que hacer otro paso más, que lo veremos en los próximos videos, adelantando un poco, aplicando la llamada regla de la potencia. Chiquillas y chiquillos, este fue el primer video. Es lo más básico, pero lo fundamental que les va a permitir poder entender y aplicar todo lo que viene a continuación. Con esto entonces damos término a este primer video. Un gran abrazo, espero que les haya servido, les haya sido de ayuda y nos encontramos en un próximo video. Que estén muy bien.